En esta ocasión nos adentraremos en el inquietante mundo de las historias urbanas. Relatos nacidos en las calles, en los rincones oscuros, y que muchos aseguran haber vivido en carne propia. Ponte cómodo, apaga las luces, y acompáñame a descubrir lo que se oculta detrás de cada historia. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like, comenta y suscríbete a Ecos de lo Macabro. Era casi la medianoche cuando Beth terminó su turno en el supermercado. Había sido una noche larga y agotadora, como siempre. Sus pies le dolían, y lo único que quería era llegar a casa, darse una ducha caliente y meterse en la cama. Subió a su auto y encendió el motor. La carretera estaba completamente vacía a esa hora. Solo se veían las luces amarillas de los postes iluminando el asfalto oscuro. Beth bostezó mientras conducía. Sus párpados comenzaban a pesarle demasiado. Sabía que no era buena idea manejar así de cansada, así que decidió parar en la próxima gasolinera. Necesitaba un café bien cargado si quería llegar a salvo. 15 minutos después vio las luces de una estación de servicio a lo lejos. Era uno de esos lugares viejos, con solo 2 bombas de gasolina y una tienda pequeña al lado. No había más autos en el lugar. Beth estacionó junto a una de las bombas y apagó el motor. Un joven empleado salió de la tienda. Tendría unos 20 y tantos años, delgado, con un uniforme verde oscuro. Se acercó al auto con una sonrisa amable. Beth bajó la ventanilla y le pidió que llenara el tanque. El muchacho asintió y comenzó a trabajar. Mientras lo hacía, Beth notó algo extraño. El empleado miraba hacia el interior de su auto con insistencia. Sus ojos se movían nerviosos, como si estuviera buscando algo. Luego la miraba a ella con una expresión rara. Parecía preocupado, incluso asustado. Beth sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le pasaba a ese tipo? El empleado terminó de llenar el tanque y se acercó a su ventanilla. «Son $35, señorita», dijo con voz temblorosa. Beth le pasó el dinero en efectivo. El muchacho lo tomó, pero no se alejó. Se quedó ahí parado mirándola fijamente. «¿Viene de muy lejos?», preguntó de repente. «Solo de la ciudad», respondió Beth cortante. No tenía ganas de hacer conversación. «Ah, entiendo. ¿Y va a recorrer mucho camino todavía?» «No es de su incumbencia». Beth intentó subir la ventanilla, pero el empleado puso su mano en el marco para impedirlo. Ella lo miró molesta y un poco asustada. «Disculpe, es que…» El muchacho se veía cada vez más nervioso. Noté que su auto estaba haciendo unos ruidos muy raros cuando llegó. «Creo que podría tener un problema mecánico. Mi auto está perfectamente bien», dijo Beth con firmeza. «No escuché ningún ruido». «Yo sí los escuché, señorita. Eran ruidos en la parte trasera. Realmente creo que debería revisarlo. Nuestro mecánico está aquí, en el taller al lado de la tienda. No le tomará mucho tiempo. Ya le dije que no escuché nada, y aunque hubiera algo mal, lo revisaré mañana. Ahora tengo que irme». Beth volvió a intentar cerrar la ventanilla, pero el empleado no quitaba su mano. «Por favor, señorita, es importante. Podría ser peligroso si sigue conduciendo así. Solo será un momento. Venga conmigo al taller, solo para asegurarnos de que todo esté bien». «Ya le dije que no». Beth alzó la voz. «Quite su mano de mi auto ahora mismo», pero el empleado no se movía. Su rostro mostraba cada vez más desesperación. Sudaba copiosamente y su mirada iba del auto a Beth, de Beth al auto, una y otra vez. «No puede irse así. Por favor, confíe en mí, solo venga conmigo un momento, es urgente». Beth estaba empezando a entrar en pánico. Este tipo estaba claramente perturbado. ¿Y si era uno de esos locos de los que siempre le advertían? ¿Y si la atacaba? Abrió la puerta del auto bruscamente, empujando al empleado hacia atrás, e intentó rodear el vehículo para entrar por el otro lado. Pero el muchacho fue más rápido. La tomó del brazo con fuerza. «¡Suélteme!», gritó Beth forcejeando. «¡Tiene que escucharme!». El empleado la jalaba hacia la tienda. «No puede volver a ese auto». Beth intentó zafarse, pero el agarre era muy fuerte. El pánico se apoderó completamente de ella. Gritó con todas sus fuerzas, esperando que alguien pudiera escucharla, aunque sabía que no había nadie más en kilómetros a la redonda. En su desesperación, Beth hizo lo primero que se le ocurrió. Mordió la mano del empleado con todas sus fuerzas.
El muchacho soltó un grito de dolor y aflojó el agarre lo suficiente como para que ella pudiera empujarlo. Corrió de vuelta a su auto, temblando de pies a cabeza. Podía escuchar al empleado gritando detrás de ella. «No, espere. Por favor, escúcheme. Hay alguien en su auto. Hay un hombre escondido en el asiento de atrás». Beth llegó a su vehículo, abrió la puerta de un tirón y se lanzó al asiento del conductor. Cerró con seguro todas las puertas justo cuando el empleado llegaba hasta ella. El muchacho golpeaba la ventanilla con las manos, gritando desesperado. «¡No se vaya! ¡Hay alguien ahí dentro! ¡Mire hacia atrás, por favor!» Pero Beth ya no podía escuchar razones. Estaba convencida de que ese tipo estaba completamente loco. Con las manos temblorosas, metió la llave en el encendido y arrancó el motor. Las llantas chirriaron cuando aceleró a fondo, alejándose de la gasolinera lo más rápido posible. Por el espejo retrovisor, vio cómo el empleado corría detrás de ella, haciéndole señas desesperadas para que regresara. Pero en pocos segundos, las luces de la estación desaparecieron en la distancia y Beth se encontró de nuevo en la carretera oscura y solitaria. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Respiraba agitadamente, tratando de calmarse. «Solo era un loco», se dijo a sí misma en voz alta. Un loco que quería asustarme, pero no podía dejar de temblar. Las palabras del empleado resonaban en su mente una y otra vez. «Hay un hombre escondido en el asiento de atrás». Era ridículo, por supuesto. Una mentira absurda para hacerla entrar a ese taller. Probablemente planeaba atacarla ahí, donde nadie podría verlos. Había hecho bien en escapar. Pero aún así, las palabras no dejaban de repetirse en su cabeza. Y mientras más lo pensaba, más incómoda se sentía. El silencio dentro del auto era absoluto. Solo se escuchaba el ronroneo del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. Beth tragó saliva. Sus ojos se movieron lentamente hacia el espejo retrovisor, ese que le permitía ver el asiento trasero. Estaba oscuro. Las sombras de la noche hacían difícil ver con claridad, pero el asiento parecía vacío. Por supuesto que estaba vacío. Era imposible que alguien estuviera ahí. Ella había entrado en el auto. Lo habría notado, ¿o no? Beth sintió como un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. Sus manos temblaban sobre el volante. La carretera se extendía vacía frente a ella, iluminada apenas por los faros de su auto. No había luces, no había otros vehículos, nada. Solo oscuridad a ambos lados del camino. Volvió a mirar por el espejo retrovisor. El asiento trasero seguía viéndose vacío. Pero la inquietud crecía dentro de ella como una bola de hielo en el estómago. Necesitaba asegurarse. Necesitaba confirmar que ese empleado loco estaba mintiendo. Muy despacio, Beth giró la cabeza para mirar directamente hacia atrás. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. El asiento trasero estaba en penumbras. Desde donde estaba sentada solo podía ver la parte superior de los asientos. «No hay nadie», susurró para sí misma. «No hay absolutamente nadie», pero entonces lo vio, o al menos creyó verlo. Un movimiento sutil en el suelo detrás del asiento del copiloto, como si algo se hubiera desplazado ligeramente. Beth dejó de respirar. Sus ojos se abrieron enormes. No podía ser. Era su imaginación, el cansancio, el susto que acababa de pasar. Todo eso la estaba haciendo ver cosas que no existían. Volvió la vista al frente, tratando de concentrarse en la carretera, pero ya no podía ignorarlo. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en cada fibra de su cuerpo. Ese instinto primitivo que todos tenemos, ese que nos advierte cuando estamos en peligro, gritaba dentro de ella con todas sus fuerzas. Tenía que mirar de nuevo. Tenía que estar completamente segura. Con las manos aún aferradas al volante, Beth volvió a girar la cabeza hacia atrás. Esta vez miró más abajo, tratando de ver el espacio entre los asientos delanteros y traseros. Ese espacio oscuro donde alguien podría estar agachado, escondido. Durante unos segundos que parecieron eternos no vio nada más que sombras. Su respiración era rápida y superficial. Entonces,
Sus ojos se ajustaron a la oscuridad y lo vio. En el suelo del asiento trasero, encogido en ese espacio reducido, había un hombre. Un hombre de verdad. Mirándola directamente, el tiempo pareció detenerse. Beth sintió que su corazón se paralizaba por completo. No podía moverse, no podía gritar, no podía hacer nada más que mirar esos ojos que la observaban desde la oscuridad. Y entonces, el hombre sonrió. Fue una sonrisa lenta, terrible, que mostró todos sus dientes. Una sonrisa que no tenía nada de humano en ella. Era la sonrisa de alguien que disfruta del terror de otros. La sonrisa de alguien que ha estado esperando este momento exacto. El hombre comenzó a incorporarse lentamente. Beth pudo ver que vestía ropa oscura, manchada con cosas que no quería identificar. Su cabello era largo y sucio, pero lo peor, lo absolutamente aterrador, era lo que sostenía en sus manos: un hacha. Un hacha enorme con el filo brillando bajo la tenue luz que entraba desde afuera. Beth finalmente reaccionó. Un grito desgarrador salió de su garganta. Sus manos giraron el volante bruscamente sin pensar, tratando de hacer algo, cualquier cosa. El auto se tambaleó peligrosamente en la carretera. El hombre en el asiento trasero se rió, una risa grave y profunda que heló la sangre de Beth. Vio por el espejo retrovisor cómo levantaba el hacha, cómo la sostenía con ambas manos, cómo la preparaba para el golpe. «No, por favor», gritó Beth con lágrimas rodando por sus mejillas. «Por favor, no». Pero no hubo piedad en esos ojos oscuros. El hacha descendió con una fuerza brutal. Beth sintió el impacto y luego... nada. Sus manos soltaron el volante. El auto comenzó a dar tumbos fuera de control, saliendo de la carretera, golpeando contra las rocas y los arbustos a un lado del camino. El vehículo dio varias vueltas antes de detenerse finalmente contra un árbol, completamente destrozado. El motor seguía encendido, haciendo un ruido extraño. Los faros iluminaban la maleza en ángulos extraños, y luego todo quedó en silencio. Horas después, cuando el sol comenzaba a salir en el horizonte, un camionero que pasaba por la zona notó el auto accidentado. Llamó a las autoridades de inmediato. Los policías llegaron al lugar y encontraron algo que ninguno de ellos podría olvidar jamás. El auto estaba completamente destruido. Las ventanas rotas, la carrocería abollada en múltiples lugares, y dentro, el cuerpo de una mujer joven. Pero algo faltaba. Algo que hizo que incluso los oficiales más experimentados sintieran náuseas. Los investigadores trabajaron durante días tratando de entender qué había pasado. Revisaron el auto centímetro por centímetro. Buscaron en los alrededores. Interrogaron a todos los que habían estado en la zona esa noche. El empleado de la gasolinera les contó todo. Les dijo cómo había visto al hombre escondido en el asiento trasero del auto de Beth, cómo había intentado advertirle, pero ella no le había creído. El muchacho lloraba mientras relataba los hechos. Se sentía responsable, aunque no había nada que pudiera haber hecho diferente. Los oficiales descubrieron que Beth no era la primera víctima. En los últimos 6 meses habían encontrado 5 casos similares en esa misma carretera. Siempre de noche. Siempre personas que viajaban solas. Y siempre con la misma característica horrible. Lo más escalofriante era que nadie había visto nunca al responsable. No había testigos, no había pistas sólidas. Era como si el hombre apareciera de la nada, eligiera a su víctima, y luego desapareciera en las sombras sin dejar rastro. Las autoridades pusieron retenes en toda la carretera. Aumentaron las patrullas nocturnas. Emitieron advertencias por radio y televisión para que la gente no viajara sola de noche por esa zona. Pero los incidentes continuaron. Uno más el mes siguiente. Otro 2 meses después. Siempre en esa misma carretera oscura y solitaria. Los lugareños comenzaron a hablar en susurros sobre el hombre del hacha. Algunos decían que era un fantasma, condenado a vagar por esa carretera para siempre. Otros creían que era alguien muy real, alguien que conocía cada centímetro de esos caminos y sabía exactamente cómo esconderse. La familia de Beth nunca pudo recuperarse de la tragedia. Su madre lloraba todas las noches, preguntándose si su hija había sufrido, si había tenido miedo en sus últimos momentos. Su padre dejó de hablar casi por completo.
consumido por la culpa de no haber insistido en que se quedara a dormir en su casa esa noche. Pasaron los meses, luego los años. Los casos nunca se resolvieron, las investigaciones se enfriaron, los archivos quedaron guardados en cajas en el sótano de la estación de policía, junto con tantos otros misterios sin resolver. Pero la carretera sigue ahí, oscura y solitaria como siempre. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla entre los árboles y no hay ningún auto a la vista, algunos conductores juran que pueden ver una figura alta y oscura parada al borde del camino. Una figura que sostiene algo largo y brillante entre sus manos. Una figura que espera pacientemente a su próxima víctima, porque el hombre del hacha nunca fue capturado. Y dicen que todavía anda por ahí, escondido en las sombras, esperando el momento perfecto para colarse en el asiento trasero de algún auto. El auto de alguien que viaja solo. Alguien que está demasiado cansado o distraído para mirar hacia atrás antes de arrancar. Así que si alguna vez tienes que viajar por una carretera oscura de noche, recuerda siempre revisar tu asiento trasero antes de subir. Y si alguien intenta advertirte sobre algo que parece extraño, tal vez, solo tal vez, deberías escuchar. Porque Beth no lo hizo. Y pagó el precio más alto que se puede pagar. Era una noche tranquila y aburrida, como siempre sucedía en aquel McDonald's perdido en las afueras de la ciudad. Mauricio y Enrique trabajaban solos en el turno nocturno, algo a lo que ya estaban acostumbrados después de varios meses. El lugar normalmente se llenaba a las 2 de la tarde, cuando llegaban las familias con sus niños gritones o los grupos de jóvenes que compraban hamburguesas antes de irse a casa. Pero por las noches, todo cambiaba. El restaurante quedaba vacío, silencioso, con solo el zumbido de las máquinas de refrescos y el parpadeo ocasional de las luces fluorescentes del techo. Mauricio se encargaba de atender la caja registradora, aunque en esas horas casi no había clientes. Enrique permanecía en la cocina, preparando las hamburguesas cuando era necesario, o limpiando las freidoras de las papas. Ambos habían desarrollado una rutina sencilla para sobrevivir a esas noches interminables. Lo único bueno de trabajar de noche era que podían salir a fumar cuando quisieran, sin que el encargado les dijera nada. Nadie los vigilaba, nadie los apuraba. Esa noche en particular, Mauricio sentía que su cabeza estaba a punto de explotar. Horas antes había tenido una discusión horrible con un cliente que se quejaba de todo, desde la temperatura de su café hasta el tamaño de sus papas fritas. El hombre había gritado tanto que otros clientes se habían volteado a mirar, y Mauricio tuvo que aguantar los insultos sin poder defenderse. Ahora, con el restaurante vacío y en silencio, sentía que necesitaba salir a respirar aire fresco más que nunca. Se acercó a la cocina y le dijo a Enrique que iba a salir un momento. Su compañero asintió mientras limpiaba una plancha y le dijo que lo alcanzaría en unos minutos. Mauricio empujó la puerta de cristal y salió al estacionamiento desierto. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero se sintió bien. Caminó hasta la banca que estaba justo afuera del restaurante, bajo el letrero rojo y amarillo que brillaba en la oscuridad. Se sentó en un extremo de la banca y entonces lo vio. Ahí estaba, como siempre, esa figura de tamaño real de Ronald McDonald. El payaso de la mascota del restaurante estaba sentado en el otro extremo de la banca, con esa sonrisa enorme y permanente en su rostro de plástico. Tenía una pierna cruzada sobre la otra y un brazo extendido sobre el respaldo, como si estuviera esperando a que alguien se sentara a su lado. Mauricio siempre había sentido escalofríos al ver ese muñeco. Nunca entendió por qué alguien pensó que era buena idea usar un payaso como mascota de un lugar donde comían niños. Los payasos le parecían perturbadores, con sus sonrisas exageradas y sus ojos que parecían seguirte a donde fueras. Sacó la caja de cigarros de su bolsillo e intentó no mirar al payaso. Pero era difícil ignorarlo. Estaba justo ahí, a menos de 1 metro de distancia, con esa ropa de colores brillantes y esas mejillas rojas pintadas. La puerta del restaurante se abrió y Enrique salió para acompañarlo. Se sentó en medio de la banca, entre Mauricio y el payaso, y sacó sus propios cigarros. Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando del descanso.
El estacionamiento estaba completamente vacío. No pasaban autos por la carretera cercana. Era como si fueran las únicas 2 personas despiertas en todo el mundo. Mauricio suspiró profundamente y dijo en voz baja, casi para sí mismo, «Estoy muy cansado». Y entonces sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Por el rabillo del ojo, Mauricio vio cómo la cabeza del payaso se movía lentamente hacia él. El movimiento fue pequeño, pero definitivo. La figura de plástico giró su rostro sonriente en su dirección, y con una voz profunda, áspera, que parecía salir de lo más oscuro de una pesadilla, el payaso respondió, «Yo también». El corazón de Mauricio se detuvo por un segundo antes de empezar a latir descontroladamente. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca intentó formar palabras, pero no salió ningún sonido. El terror se apoderó de todo su cuerpo. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo. Sus manos comenzaron a temblar violentamente y el cigarro cayó al suelo. No podía respirar. El aire no entraba a sus pulmones. Enrique se dio cuenta de que algo andaba mal y volteó a ver a su compañero justo cuando Mauricio se desplomaba de la banca, cayendo al pavimento como un muñeco sin hilos. Enrique gritó su nombre y se arrodilló junto a él, pero Mauricio ya no respondía. Sus ojos miraban fijamente al cielo nocturno, sin ver nada. Su rostro se había puesto completamente pálido. Fue entonces cuando Enrique sintió algo extraño. Una presencia. Se volteó lentamente hacia el payaso, y lo que vio lo dejó congelado en su lugar. La sonrisa del payaso parecía más grande ahora, más amplia, como si se estuviera burlando de lo que acababa de pasar. Y aunque sabía que era imposible, Enrique hubiera jurado que los ojos del muñeco lo estaban mirando directamente a él. Enrique se levantó de un salto y corrió hacia el restaurante, dejando a Mauricio en el suelo. Necesitaba llamar a una ambulancia. Necesitaba pedir ayuda, pero sus piernas apenas podían sostenerlo. El pánico le nublaba la mente. Cuando finalmente logró marcar el número de emergencias, apenas pudo explicar lo que había pasado. Su voz temblaba tanto que la operadora tuvo que pedirle varias veces que hablara más despacio. La ambulancia llegó 15 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Los paramédicos intentaron revivirlo durante 20 minutos, pero el corazón de Mauricio nunca volvió a latir. Lo declararon fallecido ahí mismo, en el estacionamiento de ese McDonald's solitario, a las 3 de la madrugada. Enrique fue llevado al hospital en estado de shock. No dejaba de temblar y apenas podía hablar. Los doctores dijeron que estaba experimentando un trauma severo y lo mantuvieron en observación. Pero algo extraño sucedió esa misma noche. Enrique comenzó a ponerse peor. Su respiración se volvió irregular y su temperatura corporal bajó peligrosamente. Los doctores no entendían qué le estaba pasando. Todos los exámenes salían normales, y entonces, sin ninguna explicación médica, Enrique cayó en un coma profundo del cual nunca despertó. Su cuerpo seguía con vida, conectado a las máquinas del hospital, pero su mente se había ido a algún lugar del que no podía regresar. La noticia de lo que había pasado esa noche se extendió rápidamente. Los periódicos locales publicaron la historia del empleado que había fallecido de un ataque al corazón y su compañero que había entrado en coma misteriosamente. Pero la versión que se volvió viral en Internet era mucho más perturbadora. Según los rumores, el payaso de McDonald's había cobrado vida y había hablado justo antes de que Mauricio cayera sin vida. Muchos lo tomaron como una broma de mal gusto, pero otros juraban que era verdad. La policía fue llamada para investigar el incidente. Revisaron el lugar completo buscando alguna explicación lógica. ¿Había alguien escondido cerca que hubiera hablado? ¿Fue todo una coincidencia? Un oficial sugirió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante. Tal vez ahí encontrarían alguna pista de lo que realmente había pasado. Lo que vieron en esas grabaciones los dejó sin palabras. Las cámaras mostraban el exterior del restaurante durante las últimas semanas. Y en cada grabación nocturna, después de la medianoche, podía verse claramente cómo la figura del payaso se movía. Al principio eran movimientos pequeños. La cabeza giraba ligeramente de un lado a otro. Los brazos cambiaban de posición. Pero conforme pasaban las noches, los movimientos se volvían más evidentes, más deliberados, y en algunas grabaciones,
lo más aterrador de todo, el payaso se levantaba completamente de la banca y comenzaba a moverse por el estacionamiento. Caminaba de forma extraña, con movimientos rígidos pero coordinados, como si estuviera bailando al ritmo de una música que nadie más podía escuchar. Sus brazos se balanceaban de manera extraña, y su cabeza se inclinaba en ángulos que no parecían naturales. Era como ver a alguien que estaba poseído, moviéndose de una forma que hacía que tu piel se erizara solo de verlo. Los policías que vieron las grabaciones se quedaron en silencio por varios minutos. Nadie sabía qué decir. ¿Cómo era posible? ¿Era un truco? ¿Alguien estaba moviendo el muñeco de noche? Pero no había nadie más en las grabaciones. Solo el payaso, moviéndose solo en la oscuridad. El jefe de policía tomó una decisión difícil. Ordenó que las grabaciones fueran guardadas bajo llave y que nadie más las viera. Si esa información salía al público, causaría pánico masivo. Y lo peor de todo, nadie les creería. Pensarían que estaban locos o que las grabaciones estaban falsificadas. Decidieron cerrar el caso oficialmente como un ataque al corazón por causas naturales, sin mencionar nada sobre el payaso ni las grabaciones. Pero algo extraño comenzó a suceder en todos los McDonald's del país. Sin ninguna explicación oficial, la empresa ordenó que todas las figuras de Ronald McDonald fueran retiradas inmediatamente de todos los restaurantes. Las bancas donde estaban sentados fueron removidas. Las estatuas fueron llevadas a un lugar desconocido. Nadie dio una razón clara. Los empleados preguntaban por qué, pero los gerentes solo decían que era una decisión corporativa, un cambio de imagen de la marca. Pero los trabajadores que habían estado en el turno nocturno en diferentes sucursales comenzaron a contar historias similares. Decían que habían visto al payaso moverse cuando pensaban que nadie los observaba. Algunos juraban haber escuchado risas extrañas provenientes del estacionamiento cuando estaban solos. Todas esas figuras fueron destruidas en secreto, según algunos rumores. Otros decían que fueron encerradas en un almacén en medio de la nada, donde nadie pudiera encontrarlas. El McDonald's donde trabajaban Mauricio y Enrique cerró sus puertas 3 meses después del incidente. La empresa dijo que era por falta de rentabilidad, pero los vecinos sabían la verdad. Nadie quería acercarse a ese lugar después de lo que había pasado. El edificio sigue ahí, abandonado, con las ventanas rotas y el letrero apagado. Pero si pasas por ahí de noche, algunos dicen que todavía puedes ver una sombra moviéndose dentro, una figura alta, con ropa de colores brillantes y una sonrisa que nunca desaparece. Y si te detienes el tiempo suficiente, dicen que puedes escuchar una voz profunda y áspera que sale de la oscuridad, susurrando las mismas palabras que fueron las últimas que Mauricio escuchó en vida. Yo también. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que ocurren frente a nuestros ojos y que desafían toda lógica, toda razón. Esta historia que voy a contarte es una de esas, y te aseguro que cada palabra que escucharás ha sido transmitida de boca en boca durante décadas. Muchos juran que es real, que sucedió exactamente como te la voy a relatar. Todo comenzó en un pueblo pequeño, de esos que quedan escondidos entre las montañas. Un lugar donde todos se conocen, donde las casas tienen jardines amplios y donde los niños todavía salen a jugar afuera sin que nadie se preocupe demasiado. Era un sitio tranquilo, apacible, donde nunca pasaba nada fuera de lo normal, hasta ese día. Esa mañana amaneció con neblina. Una neblina espesa que cubría las calles y se metía entre los árboles del monte cercano. En una de las casas del pueblo vivía una familia común y corriente: papá, mamá y su hijita. La niña tenía apenas 7 años. Era una pequeña llena de vida, con el cabello largo y oscuro recogido siempre en 2 trenzas. Le encantaba salir a explorar, correr entre los árboles, buscar flores y, sobre todo, recolectar bayas silvestres que crecían en abundancia por toda la zona. Esa mañana la niña entró a la cocina donde su madre preparaba el desayuno. Tenía los ojos brillantes, emocionados. «Mamá, ¿puedo ir al monte a buscar bayas? Quiero que hagas ese postre que tanto me gusta». La madre miró por la ventana.
La neblina todavía estaba ahí, densa y húmeda, pero no era algo inusual en esa época del año. Miró a su esposo, quien asintió con la cabeza mientras leía el periódico. «Está bien, pero abrígate bien. Hace frío afuera». La niña saltó de alegría y corrió a ponerse su suéter favorito, el de color rojo con botones blancos. Su madre le dio una cesta de mimbre, de esas tradicionales con asa, para que pudiera traer la fruta. Le dio un beso en la frente y le advirtió que no se alejara demasiado, que volviera antes del mediodía. «Sí, mamá, te lo prometo», y salió por la puerta principal, brincando con esa energía que solo tienen los niños. Sus padres la vieron alejarse por el caminito de tierra que llevaba hacia el monte, su figura pequeña desapareciendo poco a poco entre la neblina. No tenían idea de que esa sería la última vez que la verían, al menos durante mucho, mucho tiempo. Las primeras horas pasaron normales. La madre cocinó, limpió la casa, lavó la ropa. El padre se fue a trabajar a la carpintería del pueblo. Ambos pensaban que su hija estaría entretenida buscando las mejores bayas, tal vez jugando un rato entre los árboles como siempre hacía. Pero cuando llegó el mediodía y la niña no regresó, un pequeño nudo de preocupación comenzó a formarse en el estómago de la madre. «Ya debería estar aquí», murmuró mientras miraba por la ventana, intentando ver más allá de la neblina que todavía no se disipaba. Esperó otra hora, luego otra más. El padre llegó a casa y al ver el rostro preocupado de su esposa, supo de inmediato que algo andaba mal. «¿Todavía no vuelve?». La madre negó con la cabeza. Las lágrimas ya comenzaban a formarse en sus ojos. Sin perder más tiempo, ambos salieron a buscarla. Recorrieron el camino hacia el monte, llamándola a gritos. Sus voces se perdían entre los árboles y la neblina que parecía tragarse cada sonido. «Hija, hija, ¿dónde estás?». Nada. Solo el silencio del bosque y el crujir de las hojas bajo sus pies. Pidieron ayuda a los vecinos. En pocas horas casi todo el pueblo estaba buscándola. Hombres y mujeres se organizaron en grupos, llevando linternas porque la noche ya había caído. Revisaron cada rincón del monte, cada árbol, cada arbusto donde pudieran crecer bayas. No encontraron nada, ni rastro de la niña, ni de su cesta, ni siquiera una huella que indicara por dónde había caminado. Al día siguiente llegaron las autoridades. Oficiales del pueblo vecino vinieron con perros entrenados para rastrear. Los animales olfatearon la ropa de la niña y salieron corriendo hacia el monte, pero tras un rato regresaron confundidos, como si el rastro simplemente desapareciera en algún punto. Los padres estaban destrozados. La madre no podía dejar de llorar, el padre apenas podía hablar. La culpa los consumía. «No debimos dejarla ir», repetía la madre una y otra vez. «Es mi culpa, es toda mi culpa». Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. La búsqueda continuó durante un tiempo, pero eventualmente, sin ninguna pista, sin ningún indicio de qué pudo haberle pasado, las autoridades tuvieron que rendirse. Oficialmente, la niña fue declarada como desaparecida. El pueblo entero quedó marcado por aquella tragedia. Durante años se habló del caso. Se especuló sobre qué pudo haber ocurrido. Algunos decían que tal vez se había caído en algún barranco escondido. Otros pensaban que quizá algún animal salvaje la había atacado, aunque nunca se encontró evidencia de ello. Los más supersticiosos murmuraban sobre espíritus del bosque, sobre lugares malditos donde la gente desaparecía sin dejar rastro, pero nadie sabía la verdad. Los padres nunca se recuperaron realmente de aquella pérdida. Decidieron no tener más hijos. La casa que antes estaba llena de risas y vida, se volvió silenciosa, triste. El cuarto de la niña permaneció intacto, con sus juguetes en su lugar, su cama hecha, como esperando a que algún día ella regresara. Los años pasaron lentamente, cada uno más pesado que el anterior. El padre y la madre envejecieron en ese pueblo, viendo cómo otros niños crecían, se hacían adultos, formaban familias, mientras ellos permanecían atrapados en ese día terrible, en esa mañana neblinosa que les había arrebatado lo más preciado que tenían. 50 años pasaron desde aquella desaparición, 50 largos años de dolor, de preguntas sin respuesta, de culpa que no los dejaba dormir en paz. La pareja ahora eran ancianos. El padre caminaba con bastón,
su espalda encorvada por el peso de los años y la tristeza. La madre tenía el cabello completamente blanco, su rostro surcado de arrugas profundas. Pero sus ojos aún guardaban ese dolor constante, esa herida que nunca sanó. Una mañana, similar a aquella de hace tantos años, también neblinosa y fría, la madre estaba preparando el desayuno cuando miró casualmente por la ventana de la cocina. Lo que vio hizo que la taza que sostenía cayera al suelo y se rompiera en 1000 pedazos. Por el camino de tierra, emergiendo de la neblina, venía caminando una figura pequeña, una niña. La madre se quedó paralizada, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. No podía ser posible. Amor, ven aquí, rápido, llamó a su esposo con voz temblorosa. El anciano llegó arrastrando los pies, apoyándose en su bastón. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así? La madre solo señaló hacia la ventana, incapaz de pronunciar palabra. El padre miró y sintió que las piernas le fallaban. La niña que se acercaba a la casa era idéntica a su hija. No se parecía, era ella. Tenía el mismo rostro, el mismo cabello oscuro en 2 trenzas. Llevaba puesto el mismo suéter rojo con botones blancos que usó aquel día. Y en su mano derecha, balanceándose con cada paso, llevaba una cesta de mimbre. «Narcy, no puede ser», susurró el padre. Ambos ancianos salieron tambaleándose de la casa, sosteniéndose el uno al otro sin poder creer lo que veían sus ojos. La niña se detuvo al verlos. Su rostro mostró confusión, luego miedo. No reconocía a esas personas mayores que la miraban con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Quiénes son ustedes? Esta es mi casa, pero no se ve igual», dijo la pequeña con voz asustada mirando alrededor. «¿Dónde están mis papás?» La madre cayó de rodillas frente a ella, sollozando sin control. Hija mía, somos nosotros, soy yo, tu mamá». La niña retrocedió asustada, negando con la cabeza. No, mi mamá no es vieja. Mi mamá es joven y tiene el cabello negro». El padre se arrodilló también, extendiendo sus manos temblorosas hacia ella. «Cariño, sé que es difícil de entender, pero han pasado muchos años desde que saliste esta mañana. Han pasado 50 años. La pequeña comenzó a llorar, confundida y aterrada. Miraba la casa que ahora tenía otro color, otras ventanas. El jardín era diferente. Todo era diferente. «Pero yo solo fui al monte. Solo estuve buscando bayas, no me tardé mucho». Los vecinos empezaron a salir de sus casas al escuchar el alboroto. Los más ancianos, aquellos que recordaban la desaparición, se quedaron helados al ver a la niña. Era ella, exactamente como la recordaban. No había envejecido ni un solo día. Llamaron a las autoridades nuevamente. Los oficiales que llegaron no podían creerlo. Revisaron fotografías viejas del caso, compararon cada detalle. La ropa, la cesta, hasta una pequeña cicatriz que la niña tenía en la rodilla. Todo coincidía, pero era imposible. Científicamente imposible. Los padres insistieron una y otra vez que era su hija, pero los oficiales no sabían qué hacer. ¿Cómo podía una niña desaparecer por 50 años y regresar sin haber envejecido? La pequeña no recordaba nada extraño. Para ella solo había caminado por el monte, recogido algunas bayas y cuando quiso regresar, todo había cambiado. El pueblo entero quedó conmocionado. Algunos creían que era un milagro. Otros hablaban de portales en el tiempo, de lugares donde las horas no corren igual. Los más escépticos pensaban que era una broma cruel, aunque no podían explicar cómo. La verdad nunca se supo. Lo único cierto es que esa niña había cruzado alguna frontera invisible, algún pliegue en el tiempo que nadie puede comprender. Estuvo perdida durante medio siglo, pero para ella solo fueron minutos, y hasta el día de hoy, ese monte sigue ahí, entre la neblina, guardando secretos que tal vez nunca deberían ser descubiertos. Porque hay lugares en este mundo donde el tiempo no funciona como debería, y hay desapariciones que no tienen explicación. Era una tarde normal en la Ciudad de México, de esas en las que el sol todavía no se oculta pero ya todos quieren llegar a casa. La estación del metro estaba llena como siempre a esa hora. Cientos de personas empujándose para entrar a los vagones, todos cansados, todos apurados.
Lucía bajó las escaleras de la estación sintiendo el aire caliente y pesado del subterráneo. Llevaba todo el día trabajando, y lo único que quería era llegar a su departamento, quitarse los zapatos y prepararse algo de comer. Tomó su lugar en el andén de la línea 3, esa que va desde Indios Verdes hasta Universidad. Sabía que el viaje sería incómodo, pero no le quedaba de otra. Cuando el metro llegó, las puertas se abrieron y la gente comenzó a salir en avalancha. Lucía esperó su turno y subió, sintiéndose empujada por todos lados. El vagón estaba tan lleno que apenas podía respirar. Se aferró a uno de los tubos metálicos y cerró los ojos, tratando de no pensar en lo incómodo del momento. El metro arrancó con un chirrido metálico y comenzó su recorrido por los túneles oscuros. Lucía mantenía la vista al frente, perdida en sus pensamientos, cuando sintió que alguien se colocaba justo a su lado. Era imposible no estar pegados unos con otros en esa hora, pero algo en esa presencia la hizo sentir extraña. Giró la cabeza levemente y vio a un hombre de mediana edad, vestido con una gabardina oscura que le parecía fuera de lugar en ese calor sofocante. Llevaba la cabeza agachada, como si no quisiera que nadie le viera el rostro. Pero lo que más llamó su atención fue el bolso que cargaba colgado del hombro. Era un bolso de mujer, de esos grandes, de color café claro, con detalles dorados en las asas. Lucía frunció el ceño. No es que fuera raro ver a un hombre con un bolso de mujer, pero había algo en la manera en que este hombre lo sujetaba, algo protector, casi posesivo, que le produjo un escalofrío. Trató de distraerse mirando hacia otro lado, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia ese bolso. El hombre seguía con la mirada baja, sus manos pálidas aferraban con fuerza las asas. Lucía notó que la cremallera del bolso estaba ligeramente abierta, y por esa pequeña abertura algo brillaba. El metro se detuvo en la siguiente estación. Gente bajó, gente subió, el caos de siempre. Lucía sintió que tenía un poco más de espacio ahora, pero el hombre de la gabardina seguía allí, inmóvil, como una estatua. El tren volvió a arrancar y se sumergió en la oscuridad del túnel. Las luces del vagón parpadearon por un segundo, y en ese instante, Lucía volvió a mirar el bolso. Ese brillo que venía de adentro le llamaba la atención de una forma que no podía explicar. Era como si algo dentro de ella le dijera que debía ver qué había allí. Se mordió el labio nerviosa. El corazón comenzó a latirle más rápido. «No seas tonta», se dijo a sí misma. «Es solo un bolso». Pero la sensación de que algo estaba mal no la abandonaba. Era esa misma sensación que tienes cuando sabes que algo terrible está por pasar, aunque no sepas qué. El hombre se movió ligeramente y Lucía aprovechó para acercarse un poco más. Desde su posición podía ver mejor la abertura de la cremallera. Y entonces lo vio. Algo rosado pálido asomaba por la rendija. Al principio pensó que era tal vez un guante o algún tipo de tela. Pero cuando miró con más atención sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Era un dedo humano, y en ese dedo brillaba un anillo de diamantes. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Tenía que estar equivocada. Tenía que ser su imaginación jugándole una mala pasada, pero no podía apartar la mirada. El dedo estaba inmóvil, con la piel de un tono extraño, como si llevara mucho tiempo sin vida. El metro volvió a detenerse y más gente bajó. El hombre de la gabardina dio un paso hacia atrás, quedando de espaldas a Lucía. Ella sabía que no debía hacerlo. Sabía que lo correcto era alejarse, llamar a alguien, hacer algo. Pero una curiosidad macabra se había apoderado de ella. Con las manos temblando, se acercó un poco más. Nadie parecía prestar atención. Todos estaban en su propio mundo, cansados, distraídos. Extendió la mano despacio, tan despacio que sentía cada segundo como una eternidad. Sus dedos rozaron la cremallera del bolso. El hombre no se movió. Lucía tragó saliva y con un movimiento rápido pero cuidadoso, jaló la cremallera hacia abajo, abriendo más el bolso. Lo que vio en ese instante le heló la sangre. Dentro del bolso había manos de mujer cortadas a la altura de la muñeca, todas apiladas unas sobre otras. Algunas todavía tenían las uñas pintadas de rojo, otras llevaban pulseras de oro,
relojes costosos, anillos con piedras preciosas que brillaban bajo la luz mortecina del vagón. Lucía soltó un grito que rasgó el silencio del metro, un grito largo, agudo, desesperado. Todos los pasajeros voltearon a verla. El hombre de la gabardina giró bruscamente. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Lucía por una fracción de segundo. No había miedo en esa mirada. Había algo peor. Había frialdad, vacío. El metro se detuvo justo en ese momento. Las puertas se abrieron y el hombre salió disparado del vagón, aferrando su bolso con fuerza. Lucía seguía gritando, señalando hacia donde había escapado. Algunos pasajeros la miraban confundidos, otros asustados. En cuestión de minutos la policía llegó a la estación. Lucía, todavía temblando, les contó lo que había visto. Los oficiales la escucharon con expresiones graves. De inmediato dieron la alerta a todas las estaciones cercanas, buscaron por los andenes, revisaron las cámaras de seguridad. Pero el hombre había desaparecido como si nunca hubiera existido. Lucía dio su declaración una y otra vez. Describió la gabardina, el bolso, las manos. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos dedos sin vida, esas joyas brillando en la oscuridad. Esa noche no pudo dormir y decidió que nunca más volvería a subir al metro. Los periódicos publicaron la noticia al día siguiente. Mujer asegura haber visto a hombre con manos humanas en el metro, decían los titulares. La ciudad entera habló del caso durante semanas. Algunos creían la historia, otros pensaban que Lucía había tenido algún tipo de crisis nerviosa. Pero lo cierto es que nunca encontraron al hombre de la gabardina. Nunca encontraron el bolso. Nunca encontraron las manos. El caso se cerró después de algunos meses por falta de pruebas. Pero la gente no lo olvidó. Comenzaron a circular historias, leyendas. Decían que el hombre seguía allí, subiendo al metro en diferentes líneas, en diferentes horarios. Le llamaron el Señor de la Bolsa. Y aunque muchos pensaban que era solo un cuento para asustar, había quienes juraban haberlo visto. Una joven estudiante aseguró haber visto a un hombre con un bolso sospechoso en la línea 2. Un trabajador nocturno contó que un tipo con gabardina había subido al último vagón de la noche y que nadie quiso acercarse a él. Las historias se multiplicaban, cada una más perturbadora que la anterior. Lucía nunca volvió a ser la misma. Dejó su trabajo porque implicaba usar el metro. Se mudó a una zona donde pudiera caminar o tomar el autobús. Pero las pesadillas no la dejaban en paz. Soñaba con ese bolso abriéndose, con esas manos cayendo al suelo, con esa mirada fría del hombre. Pasaron los años y la leyenda del Señor de la Bolsa se volvió parte de la cultura popular de la Ciudad de México. Los padres les advertían a sus hijos que tuvieran cuidado en el metro. Los conductores de los vagones a veces hacían bromas al respecto, aunque siempre con un toque de nerviosismo en la voz. Pero lo más perturbador es que, de vez en cuando, todavía hay reportes. Alguien ve a un hombre con gabardina y un bolso extraño. Alguien nota algo brillando dentro de ese bolso. Y cuando se acercan a preguntar, el hombre desaparece en la multitud, como un fantasma. Dicen que si vas en el metro muy tarde en la noche, o muy temprano en la mañana, cuando hay poca gente, debes tener cuidado. Fíjate bien en quién sube al vagón. Y si ves a alguien con un bolso que parece demasiado pesado, con algo brillando en su interior, no preguntes, no te acerques. Simplemente bájate en la siguiente estación y aléjate lo más rápido que puedas, porque el Señor de la Bolsa todavía anda por ahí, buscando su próxima víctima, coleccionando sus macabros trofeos, y nadie sabe cuándo volverá a aparecer, ni dónde, ni a quién elegirá. Solo se sabe que está allí, en algún lugar de los túneles oscuros del metro, esperando el momento perfecto para actuar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a subir sola al metro de noche? ¿Mirarías dentro de ese bolso si tuvieras la oportunidad? Tal vez es mejor no saberlo. Tal vez es mejor seguir tu camino, ignorar lo que no entiendes, y rezar para que el Señor de la Bolsa no ponga sus ojos en ti, porque en la Ciudad de México, en las profundidades del metro hay cosas que es mejor dejar en paz.
Hay misterios que no deben resolverse. Y hay personas, o lo que sea que el señor de la bolsa haya sido alguna vez, que es mejor nunca encontrar.